Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito, Escápate, en su tercera temporada. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes y aquí bien acompañado de estos hermanos, grandiosos hermanos aquí del Seminario Diocesano de Guadalajara, seminaristas también, al igual que su servidor. Empezamos de aquí del lado izquierdo con Saúl Gutiérrez. Hermano, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Rodrigo. También para mí es un placer estar aquí con ustedes en Escápate. Y pues ya tenía tiempo sin grabar, realmente sin estar al frente de las cámaras. Casi todo el trabajo que realizo es detrás de cámaras. Y pues para mí es un placer estar aquí contigo. Sin duda alguna, un trabajo muy fructífero, porque déjenme decirles que Saúl, de hecho, es parte del equipo de audiovisual, es el director del equipo audiovisual del podcast propiamente, y es esta mente que siempre ha estado detrás, como bien dice, de las cámaras, con otros hermanos que ya conocerán también, ya aquí frente en algún momento, que se animen, aquí está también el escritorio, que son parte fundamental. La parte técnica y operativa de nuestro podcast no se realiza nada más con los que estamos quizá aquí en el escritorio, ¿no? Sino que también con los que ustedes no llegan a ver, que también son seminaristas, que se capacitan, que aprenden y tienen esta sed de aprendizaje sobre todo y de donarse en este bello apostolado que es Escápate. Y Saúl es parte fundamental. Entramos juntos, él y su servidor, aquí al Seminario Mayor, pero también al podcast. Ciertamente, es mi hermano de grupo en segundo de filosofía y entramos juntos al mismo tiempo aquí a Escápate, invitados hace ya más de un año, ¿no? Sí, ya, más de un año. Más o menos. Y contentos porque sin duda alguna Escápate nos ha hecho mucho bien, Saúl. Así es. Bienvenido, Saúl. Gracias. Y de este lado tengo este hermanazo de teólogo ya, así ya está en teología, mi hermano Juan Carlos Esqueda Mares, alias el abogado. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Romero. Pues muy contento, la verdad es un gustazo siempre poder estar aquí con ustedes, compartir un poco del verbo divino, ¿verdad? De este verbo que Dios nos ayuda a poder transmitir, pero sobre todo porque creo que ya es como un poco de devoción, año con año en la campaña del Día del Seminario, pues me toca hablar un poco, entonces pues agradecido, en verdad, agradecido por esta invitación que me hacen. Gracias, hermano. Juan Carlos es de los pioneros de Escápate, ¿sí? Es de los seminaristas que comenzaron junto a Monseñor Eduardo Muñoz este bello proyecto, este bello apostolado que es Escápate. Entonces, gracias por estar aquí, Juan Carlos. Hombre, agradecido. Tu casa siempre. Gracias. Antes de continuar, les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden seguir por Instagram como seminario.guadalajara, en Facebook y YouTube como Seminario Diocesano de Guadalajara. Allí podrán encontrar Escápate como tal, en forma ya como de video, como si fuera un programa de televisión, para que también, si hay detallitos que ustedes escuchan en el podcast, en Spotify, pues seguramente podrán ahí encontrar la razón de por qué a veces hay ciertas risas, hay ciertas cosas, detallitos pequeños. Ahí podrán conocernos con mayor cercanía. Y desde luego, como les mencionaba, nos pueden encontrar en el tradicional Spotify como Escápate el podcast. Suscríbanse, compártanos para que esto pueda llegar a más personas. Ciertamente, Juan Carlos mencionó algo muy importante. Él decía que se le invita mucho para el tema de la campaña del Día del Seminario. Ciertamente, vamos a explotarte un poco más después, no solamente para la campaña. Exactamente, nos encontramos en este momento en la campaña de oración por el Día del Seminario de Guadalajara. Cada año, el Seminario de Guadalajara, aquí en México, lanza esta campaña pidiendo oración, sobre todo mucha oración, y buscando este reconocimiento entre nosotros mismos como sobre la importancia de ser seminaristas, sobre la trascendencia que tenemos al querer formarnos para ustedes, para el santo pueblo de Dios, como futuros sacerdotes pastores de la iglesia. Dios mediante nos conceda esa gracia. Y esta campaña que dio inicio el 30 de enero de este año 2023 y culminará en unos días más. Nos encontramos en la última semana ya de esta campaña del Día del Seminario. Pues queremos compartirles un poquito sobre este es un tema muy interesante, pienso yo, que tiene que ver mucho con dudas y preguntas que las personas se hacen sobre nosotros. El año pasado ustedes pudieron escuchar algunos episodios en nuestra segunda temporada en el tema también de la campaña del Día del Seminario. Como bien saben, Escápate pues surge del seminario, es del seminario propiamente y nace aquí, tiene su sede aquí en una cabina que está en el Seminario Mayor de Guadalajara. Entonces Escápate tiene que hablar sobre eso también, ¿no? Y como bien ustedes saben, Escápate, y lo hemos mencionado episodio con episodio, siempre partimos de una frase filosófica, de algún pensamiento particular de algún autor, de alguna película, algo por el estilo, ¿no? Pero Escápate siempre tiene esta función y este objetivo de inquietar,
de llevar a la reflexión a aquellos que nos escuchan sobre ciertos temas de gran diversidad, de gran actualidad, a veces de polémica, por así decirlo, pero que nos invita a reflexionar, como bien dijo también Juan Carlos, pues con este verbo divino. Es inspiración siempre lo que buscamos, o al menos intentamos esto, que el Señor hable por medio de nosotros, ¿no? Para ustedes. Por ello, en esta parte de base del contenido que se presenta aquí en Escápate, mucho tiene que ver con el contenido intelectual que se suscita y aprendemos aquí en el Seminario de Guadalajara, en nuestra formación. Es por ello que el episodio del día de hoy se titula El Seminario Casa de Ciencia. Muy bien. Saúl, Juan Carlos, no sé si a ustedes les ha pasado. A mí muchísimas veces, la verdad, en los diferentes lugares a los que voy, en grupos de amigos, de conocidos, en las diferentes parroquias a las que vamos, por ejemplo, ahorita que estamos en el tema de la colecta, que ya hablaremos más adelantito sobre eso. Recuérdenme que no se me olvide, porque se me va el avión siempre. Siempre hay una pregunta muy, muy común. Oye, me han dicho, Rodrigo, pero ¿por qué son tantos años de formación en el seminario para dar misa? O sea, ¿por qué tantos años en el seminario? ¿No? Y aquí están, por ejemplo, los camarógrafos que también se ríen porque creo que nos lo preguntan mucho. Claro. Y es algo increíble porque tú estás dando tu speech así súper motivacional de que por qué entraste al seminario y todo eso y todo lo que vas a durar y te dice... Oye, pero ¿por qué 12 años o 15 años, no? O 18 años. Y tú te quedas, sí, cierto, son 12 años, 15 años, 18 años. Pero, pues, lo vale, ¿no? Claro. Lo vale. Así es. No, sí, de hecho, por ejemplo, pues yo creo que también surge en el sentido de que pues tal vez se forma como si fuera un doctor. Es decir, un doctor pues también son muchos años. Y uno dice, pero a ver, si el sacerdote solamente lo veo dando misa... pues de dónde quedó o para qué servirá justamente pues el área intelectual, esos años justamente de formación, en qué se gastan, en dónde se van, justamente esa es la pregunta, ¿no? De hecho, sí, porque hay personas que se llegan a preguntar, a ver, ¿rezan todo el día? Creo que es algo muy, muy común. O sea, y es normal, claro está. Yo también debo decir, honestamente, que mucho antes de entrar al seminario, yo también, el seminario decía, pues ahí los que están allí formándose para el sacerdocio, pues seguramente rezan todo el día. Que claro, quiero hacer un paréntesis, la oración es fundamental en la formación de un sacerdote. Eso sí, o sea, que no les quede duda, ¿eh? La formación espiritual, la vida de oración, la intimidad con el Señor, es lo que va a sostener todo. O sea, lo demás no tendría sentido si no se tiene eso precisamente. Me atrevo a decirlo, espero no estar diciendo algún error sobre algún documento, sobre la ratio fundamental o algo, pero la parte espiritual es fundamental porque es la intimidad con el Señor que sostiene la vocación. Es un llamado sobrenatural, ciertamente, ¿no? Pero desde luego, no solamente es oración. Claro, el estudio y las diferentes actividades que realizamos en el seminario también pueden fungir como un tipo de oración cuando se hacen a conciencia, cuando se ofrecen también, claro, ciertamente. Pero ahí también me llegan a preguntar, ¿pero estudian tanto? ¿Qué materias llevan? ¿Que la filosofía, que la teología? ¿Qué pudiéramos decir sobre esto, Juan Carlos? Pues fíjate, ahorita estabas tocando el tema de la ratio fundamentalis y ciertamente, o sea, nosotros como personas tenemos que cubrir 4 áreas fundamentales, ¿no? Ya mencionabas la que es el núcleo, ¿no? Que es la parte espiritual. Pues, o sea, sin el llamado vocacional, si no tenemos esa línea de llamado vocacional, esa espiritualidad con Dios, pues todo se viene abajo, ¿no? O sea, no tendría sentido estar aquí. O sea, no tendría sentido de que estuvieras tus mejores años de la vida aquí encerrado, ¿no? Entonces, pues la parte espiritual es la que fundamenta todo eso. Pero también está la parte humana, que de seguro, pues en algún otro episodio van a tratar sobre ese tema, la parte pastoral, y en este punto la parte intelectual, la que nos toca tratar o poner sobre la mesa, ¿no? Y yo creo que es fundamental, y no porque yo haya sido un nerd, ¿no? O porque me considero así, porque un come libros, porque me gusta estar estudiando, sino porque yo soy consciente y doy testimonio de que a través del estudio tú te puedes encontrar con Dios. Y a través del estudio tú puedes ofrecer un sacrificio agradable a Dios. Y a través del estudio tú puedes dar una palabra de aliento correcta a esa persona que tanto lo necesita, ¿no? Dentro de un mundo tan confundido. Entonces, ante un mundo con muchas opiniones, lo que tienes que dar de cura para sanar esas opiniones es la verdad. Y la verdad, pues, se descubre, pues, adentrándote, ¿no? Al misterio del estudio. Hay una frase
que la repiten mucho aquí en el seminario y sobre todo en la etapa discipular, que es la filosofía. Expresión correcta, pensamiento riguroso. Todo lo que vas a hablar, primero tiene que tener esa estructura y esos grados de conocimiento previamente adquiridos, quemándote las pestañas, ¿no? Solamente así. Por ósmosis o porque, fui iluminado. Pues sí, puede pasar ese milagro, ¿verdad? Que te iluminó el Señor, pero no le dejes toda la chamba al Espíritu Santo. Hay que sentarnos a estudiar para poder dar esa palabra que tanto necesitan las personas. Saúl, ¿qué podríamos decir sobre esto? Así es, a mí también me gustaría partir pues, de esos 4 pilares que dijo el abogado. ¿Por qué? Porque justamente no se puede quitar uno. Es decir, como en una mesa, ordinariamente hay 4 patas, ¿no? Sin embargo, se quita uno, ya toda la mesa se tambaleó, queda chueca. No es como que en esas áreas, es como si fuera el juego de Jenga, que uno le puede ir quitando piezas, y sin embargo, ahí va todavía la torre. No, justamente en la formación que se busca en el seminario, que es integral, en esas 4 áreas, pues la parte intelectual, pues es fundamental, justamente para dar respuestas. Sobre todo, hay que iniciar a darnos respuestas a nosotros mismos. Porque yo creo que también, pues llegamos con varias preguntas. Y si no sabemos respondernos a nosotros mismos, ¿qué respuestas vamos a dar? Entonces también es fundamental justamente eso. La filosofía, al primer beneficiado, es a uno mismo. Antes todavía que a otro, a uno mismo. Yo pongo como, me imagino, ¿no? Como una jarra de agua. Tal cual. Es decir, hay personas que tienen sed. Sin embargo, si en esa jarra pues no está llena, no hay agua, pues ¿qué le vamos a ofrecer? No le vamos a poder ofrecer agua. A pesar de que nosotros queramos darle o proporcionarle ese agua a esa persona que ocupa, pues no se va a poder hacer. Y sin embargo, también cuando nosotros tenemos sed, de esa misma jarra con agua, se puede tomar. Pues justamente esa es la función de la filosofía. Esa es la función justamente de la parte intelectual. De estar llenos, no es un intelectualismo en el sentido de que pues, vamos, como dice, ¿no? Acumulando simplemente información y que llega el momento y ¡pum! De escupirlo. Pues no, ese no es el chiste. Justamente es darnos respuestas, pero desde la profundidad. Exactamente. Tú mencionábamos hace un momento el tema de ese documento llamado La Ratio Fundamental, y para ustedes que nos escuchan y dicen, ¿qué están diciendo? ¿Qué es eso? Es un documento publicado por la Santa Sede, hace ya, desconozco cuántos años honestamente, pero engloba parte fundamental de la formación al sacerdocio ministerial. O sea, este documento habla de todas las dimensiones de la formación de un sacerdote como tal. O sea, no es como que en un seminario alguien se inventó algo y dijo, vamos a rezar hoy. O sea, no. Todo lleva un orden, todo lleva una organización. No solamente en el seminario de Guadalajara, en todos los seminarios del mundo se tienen que regir por este documento publicado por la Santa Sede, porque obviamente tiene que haber un orden sobre ello, ¿no? Tiene que haber una organización, un esquema, y es muy necesario. Y hay un fundamento del por qué se lleva a cabo ciertamente la formación como tal, ¿no? Saúl mencionaba algo bien interesante y que me gustó mucho, Saúl, el tema, por ejemplo, de la filosofía. Ahorita tú y yo estamos en la filosofía. La filosofía es la primera etapa ya del seminario mayor en la parte académica o intelectual. Estudiamos como tal. Es la facultad de filosofía que se encuentra aquí en el seminario también, como cualquier otro seminario, una facultad de filosofía. Y ciertamente, o sea, primero la filosofía nos ayuda mucho a intentar responder a nosotros mismos, a preguntas personales, incluso existenciales, porque eso nos lleva a la filosofía, ciertamente. Pero también a ayudarnos a que en determinado momento podamos responder ante las interrogantes y cuestiones de otras personas, de los hombres con los cuales nos vamos a encontrar, y que, como mencionaba bien Juan Carlos hace un momento, el mundo de hoy pues tiene mucha necesidad y sed también, ciertamente, de conocer la verdad que se nos revela todo el tiempo, la verdad que está presente todo el tiempo allí, realmente, pero que a veces nosotros, pues, pensamos que la realidad, mencionaba una vez Carlos Castolo, un hermano también seminarista que grabó hace ya algunos episodios aquí en Escápate, mencionaba en ese episodio, creo que se llama Habla con parresía, para que luego lo busquen. A veces buscamos ser la medida de la realidad nosotros. Es decir, querer responder al mundo con nuestras propias respuestas, a nuestra forma de pensar y de ser, sin buscar a veces y poner la verdad de frente como tal, ¿no, Juan Carlos? Así es.
Fíjate, mencionas algo que es muy cierto dentro del campo de la filosofía, ¿no? Dar respuestas a esas interrogantes, a las grandes interrogantes, ¿no? Yo creo que es muy triste ver una sociedad que ya no se hace preguntas. Es muy triste ver cómo hay chavos que van por la vida sin algún rumbo, sin algún sentido, ¿no? Y que a veces llegan esas preguntas existenciales que decimos, ¿no? Que te hacen que te desveles y que pierdas el sueño y te da miedo hasta la oscuridad, porque llega verdaderamente en lo más profundo de ti, ¿no? Cala en la conciencia. ¿Y por qué estoy así, aquí? ¿Para qué estoy? ¿Y cuál es el sentido de mi vida, no? Y cuando no le quieres encontrar una respuesta a eso y la quieres ignorar y prefieres estar viendo algún video o estar jugando en alguna plataforma o estar queriendo ser un influencer en TikTok, ¿no? Lo que sea. Pero cuando estás distrayéndote con todas esas cosas, quedas en una superficialidad, ¿no? Y no vas a la raíz. A la raíz, a esa inquietud que ya tu intelecto te está moviendo y tu voluntad también te está moviendo, ¿no? Entonces, y tienes que saciar esa sed y esa hambre. Pues, en ese caso, yo recuerdo cuando antes de entrar al seminario, pues, al igual que tú, pues yo estudié una carrera, pues por eso me dicen abogado. Pero yo recuerdo cuando estaba estudiando Derecho, pues las materias me apasionaban. O sea, me encantó desde el primer día que tuve mi primera clase en la Facultad de Derecho, me enamoré de la carrera y quería saber más y más y más y me desvelaba, no me importaba estar a las 2, 3 de la mañana aún leyendo, aún investigando, haciendo tareas y esas ganas de poder conocer más y más y más. Pero como bien mencionabas, hay una clara diferencia entre acumular conocimiento y la verdadera sabiduría, ¿no? Y podemos correr un grave riesgo dentro del campo filosófico y también se da en el campo teológico en ser una enciclopedia con patas, pero fría, ¿no? Con un corazón frío. Y eso es lamentable. Eso es cuando utilizas el poder del intelecto, el poder del conocimiento, pues solamente para alimentar tu soberbia. ¿Y cómo sabes si estás alimentando tu soberbia o no? Siempre y cuando estás o no lastimando la caridad, ¿no? Puedes ser muy listo, pero al momento en que un compañero llega contigo a pedirte ayuda, lo echas para afuera, ¿no? Entonces, en lugar de compartir ese conocimiento que tienes, te lo quedas, lo aprisionas, ¿no? Lo esclavizas para ti. Entonces, eso se da muchísimo en Derecho porque afuera es una jungla y tienes que competir, tienes que ser el mejor y no te importa a cuántos tienes que aplastar, ¿verdad? Para poder sobresalir. Y a veces corremos el riesgo en querer pasar las mismas cosas dentro de la iglesia, ¿no? De quererla contaminar. Y la iglesia te dice, no, o sea, si tú ya comprendiste algo, compártelo con los demás porque le vas a ayudar a comprender ese conocimiento. Yo creo que el conocimiento toda la formación intelectual tiene que ser compartida. Ese es su fin. Si no es compartida, no tiene caso que estés estudiando. ¿Por qué? Porque te vas a estar haciendo más daño a ti. Porque te estás llenando de conocimientos y luego ya te vas a deschavetar y ya pues vas a andar diciendo herejías ahora sí. Y en caso contrario, cuando el conocimiento se comparte con tu pequeño grupo, con tu comunidad, y vas creciendo y vas fomentando un intelecto social, o sea, comunitario, y vamos avanzando juntos, vamos escalando, pues nos vamos encontrando cada vez más y más a la verdad, ¿no? Y ahora sí va a ser todo un grupo que se acercó a la verdad. Eso sería algo fantástico. Espero que no sean ideas nada más, ¿no? Un sueño guajiro. No, claro que no. Aparte, no es como tal de llenarnos, o sea, no es como tal de proponer mis ideas, como decíamos en su momento también. Es precisamente poner de frente la verdad y no solamente para nosotros mismos como personas, sino para todos aquellos que nos serán encomendados en un futuro, nosotros, si Dios lo permita, como pastores, al frente de alguna comunidad y ayudar a las personas a encontrarse con esa verdad propiamente, pero no podemos ayudarles si nosotros no nos hemos encontrado con la verdad en primera persona para posteriormente hacerlo así, ¿verdad, Saúl? Así es. La filosofía, la búsqueda de la verdad, pues no se hace solo. Realmente, como dice el título, el seminario Casa de Ciencia es una casa, es una comunidad. Pues realmente vivimos en comunidad. Entonces aprendemos también en comunidad unos de otros. No hay filósofo el que dice, no, pues yo me aparto incluso de la realidad
Justamente porque como yo que tengo la verdad, pues los demás los dejo. No, sería muy egoísta. Cuando realmente la verdad no puede ser egoísta, la verdad se comparte. La verdad se expresa, se da a los demás. Y justamente es así conforme también se va creciendo. Hay una frase, ¿no?, que se me hace muy interesante, que dice que somos enanos, pero en hombros de gigantes. ¿Qué quiere decir? Que la filosofía no parte, o nosotros no partimos en cuanto a la filosofía desde cero. De decir, pues nosotros justamente en esa capacidad intelectual, pues vamos a rechazar todo lo que han dicho otras personas, otros pensadores, otras personas, formadores. No, al contrario, se parte de una base, de los pensadores, de filósofos que han aportado algo, y desde ahí se va creciendo, porque justamente la ciencia se hace en comunidad, no se hace sola. Entonces es en el hecho de compartir en el que más se enriquece uno. No sé si les ha pasado, ¿no? Pero simplemente cuando uno da a veces alguna formación, ya sea en el catecismo, en el apostolado das algún tema, yo creo que sale más enriquecido uno que lo que propiamente uno puede dar. Porque realmente es eso, o sea, como que en el dar, ese conocimiento mucho o poco que tengas, pero que realmente sea con esa sincera búsqueda de la verdad, pues se va creciendo. Porque eso sí, pues es muy importante, yo creo que, pues ser humildes. Ante la búsqueda de la verdad, ser humildes de que pues no lo abarcamos todo, no lo sabemos todo, pues es justamente necesario de los demás. Exactamente, sobre todo porque la razón humana no puede agotar, obviamente, toda la realidad, no puede conocer todo completamente a la perfección. Obviamente, sí podemos conocer a profundidad ciertamente, pero de forma intensiva, decían, y extensiva. Teníamos un examen hace unos días y pues tenía algo un poquito sobre eso. Pero no podemos agotar todo realmente, ¿no? Eso es bien importante porque podemos reconocer entonces los límites de nuestra propia razón también, ¿no? Y es aquí precisamente en el tema de la filosofía donde cuando ya la filosofía no alcanza a responder a preguntas que son evidentes, a veces, por ejemplo, la filosofía busca responder a preguntas existenciales y ustedes mismos lo pueden constatar, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Etcétera, 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 ¿no? Vendrán muchas preguntas y qué bueno que surjan las preguntas. Decíamos aquí, ¿no? Aquel que ya hace preguntas, pues ya es un filósofo. O sea, todos somos filósofos de alguna forma. ¿Por qué? Porque tan solo el momento que te haces ya alguna pregunta de por qué esto, el por qué, ya allí viene la parte de que, ok, estás tratando de dar una explicación a algo, de buscar una causa de algo, ¿no? El tema es que cuando la filosofía, que estudiamos aquí en el seminario también, y en todos los seminarios del mundo, vaya, ya no alcanza a responder ciertas cosas, ahí es donde ya entra la parte de la teología, ciertamente, ¿verdad, Juan Carlos? Exacto, así es. Fíjate, es muy curioso porque cuando uno está estudiando la filosofía, pues hace un esfuerzo constante, ¿no?, en la razón. Y cuando tienes tus semestrales o tienes algún proyecto, ustedes próximamente la entrega total de su tesina ya revisada o preparar el examen universal, ¿no? No les quiero poner nerviosos ahorita, ¿verdad? Pero, contentos, señor, pero va a pasar contentos. algún día, eso va a pasar, ténganlo por seguro. Yo ya lo viví. No sabes ni el día ni la hora. Pero va a llegar. Y empieza ese cansancio, ¿no? Y yo lo pasé y vas al comedor hambriado y te sabe todo delicioso y quieres arrasar con todo porque generas un desgaste excesivo, ¿no? De todo lo que estás estudiando, vamos. Pero a mí me pasó algo muy curioso en este paso. Apenas voy en primero de teología y la verdad es un mundo así completamente diferente, pero necesario también en la filosofía. Pero cuando yo doy ese paso a la teología, yo les comentaba así a los amigos en la mesa, les decía, muchachos, ¿no notan o no sienten que ya no tienen una fatiga intelectual? O sea, es como si ahora tú no eres el que está conduciendo el carro. Ahora alguien más está conduciendo por ti y tú vas de copiloto. Y ya te dejas llevar. Y varios coincidíamos que es cierto. Eso no quiere decir que la teología es así como que no hay un desgaste intelectual y todo eso. Pero cuando la razón ya no puede encontrar por sus propias fuerzas alguna respuesta, es Dios quien baja y te la da, ¿no? Y ahí tienes que poner en práctica ahora sí verdaderamente qué tan humilde eres para reconocer esa verdad. Y cuando la reconoces, todos esos conocimientos que tú ya traías filosóficos y de tu razonamiento y que tú ya le habías puesto el rostro de verdad,
pum, se acoplan perfectamente, ¿no? Y no lo pones en duda lo que estás recibiendo en la teología porque tu razón lo acepta como verdad. Porque no contradice nada de todo lo que aprendiste en la filosofía. Ujú. Entonces embona, hace ese clic y te lo complementa, ¿no? Y te lo robustece y te lo adorna y te da así como más detalles. Eso es lo padrísimo de la teología, los detalles que tiene, ¿no? Y cómo va avanzando ese pensamiento, el desarrollo de un dogma, ¿no? O cómo en la historia de la iglesia, cómo ha ido desarrollándose, pues ese pensamiento cristiano, ¿no? Porque el cristianismo no es una filosofía, ¿verdad? No puede ser considerado como una filosofía, como un pensamiento, algún soñador que se levantó y dijo, pues Jesús de Nazaret se levantó y es un filósofo, ¿verdad? Porque algunos dicen así en algunos filósofos ateos o paganos. Pero dentro de la teología, tú no eres el que lleva el timón de la barca, del conocimiento, sino tú vas disfrutando y tú vas bebiendo de todas esas mieles, de esas aguas que vas recibiendo y va alimentando más tu curiosidad y obviamente quieres estudiar más, pero ya no hay un desgaste así tan fuerte como en la filosofía. Yo les digo, yo me siento más cansado en la teología, ciertamente me siento más cansado, pero es por todo el cúmulo de conocimiento. Porque es increíble que pues una materia, no sé, tan importante como Trinidad, Dios uno y trino, o Cristología, te lo quieran dar todo así, todo el tratado en un solo año, ¿no? O sea, nomás te están dando probaditas, todo lo demás tú te tienes que meter a estudiar, a investigar y a conocer más y te apasionas porque no son conceptos fríos como en algún momento la filosofía puede tener, sino son cosas que tienen un rostro, ¿no? Y tienen un nombre, que es Jesús, ¿no? Y que ese descubrir o ese adentrarte en algún conocimiento, pues es conocer más a Jesús y conocer más a su iglesia y conocer y ver con los mismos ojos que Jesús vio, ¿no? Aquí en la tierra. Entonces, eso a mí, para mí eso es algo increíble. Yo cuando hice ese paso, sí me sentía un poco ansioso, pero yo en oración yo le dije, le decía al Señor, que en esta clase pueda conocerte un poco más. Y cuando uno lo ve con esos ojos, no, hombre, lo disfrutas. Juan Carlos, me gustaría nada más por ejemplo, para aquellos que nos escuchan y que escuchan teología, a lo mejor escuchan por primera vez esa palabra, teología. ¿Nos podrás decir qué es la teología en base a lo que tú nos estás platicando? No, pero pues te puedo decir que no es, ¿verdad? ¿Qué? No, ciertamente. No te creas. Pero más o menos para aquellos que nos escuchen, que pues ¿qué es la teología? No estoy muy familiarizado con con ese término. ¿Qué sea? La filosofía muy probablemente ya la han escuchado más veces. El amor a la filosofía y todo lo que abarca, ¿no? Y todas las ciencias que abarca, pero la teología como pues tal. Propiamente, bueno, así como una definición así muy sencilla, pues sería en su terminología, ¿no? Pues es el estudio de Dios, así tal cual. Pero ¿qué Dios, no? Entonces, hay teología de los protestantes, hay teología de otras religiones, pues sí, ellos elaboran su propia teología según el dato revelado que van descubriendo, ¿no? Pero nosotros que pues el Verbo se hizo carne y que nos hizo partícipe de todo eso, entonces nuestro dato revelado es Jesucristo mismo, ¿no? Y de ahí vamos partiendo al conocimiento de Dios, de cómo Dios se quiere manifestar a los hombres para que tengan un encuentro con Él. Esa es la teología, que tú tengas un encuentro con Dios y la manera en cómo tú vas a tener ese encuentro. Y dentro de todos sus tratados y de sus estudios, pues obviamente pues vas a ir descubriendo diversos aspectos, ¿no? Ya mencioné 2, Dios uno y trino, ¿no? Las ciencias sagradas. Las ciencias sagradas. El de Dios uno y trino, pues por la simple razón del hombre no puede llegar a decir que un solo Dios y 3 personas distintas, ¿no? Entonces, esos fueron datos revelados que se nos fue dando a través de nuestro Señor Jesucristo y que nos va alimentando y nos va construyendo. A partir de ese dato que me regaló la Sagrada Escritura, pues yo voy a elaborar un razonamiento, ¿no? Yo voy a estar ya ahora robusteciendo para una mayor comprensión, porque pues nosotros somos muy tarugos. Dios solamente necesita decir una palabra para crear todo, ¿no? Y nosotros necesitamos muchas palabras para comprender un poquito de cosas. Entonces,
Eso es un ejemplo. Cristología, el estudio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El verdadero Dios, verdadero hombre, y a partir de todos los años, todas las herejías, desde el inicio de la iglesia, todas las herejías que se empezaron a suscitar para ser más fieles a lo que Cristo nos enseñó, ¿no? Entonces ya es un combate y pues te apasionas, ¿no? Pero así, poco a poco vas descubriendo diversos aspectos, ¿no? De cómo es la iglesia, de cómo es nuestro Señor Jesucristo, de cómo es Dios, y pues es una fuente que nunca se va a agotar y que nunca la vas a poder abarcar. Pero eso no te tiene que generar alguna angustia, ¿no? De que no, pues nunca voy a conocer a Dios. Porque lo poquito que vayas conociendo, pues te vas satisfaciendo poco a poco y pues te vas llenando y pues eso te enamora más, ¿no? Tú dijiste algo bien importante que creo que a mí me llena de gozo, creo que nos llena de gozo el tema de esta revelación. Es decir, aquí hablamos de un Dios, o sea, que va hacia el hombre, o sea, él se manifiesta hacia el hombre, o sea, Él viene hacia nosotros, que la belleza del cristianismo es esa precisamente, un Dios que se nos revela, que viene hacia nosotros, que llega con nosotros y que nos quiere mostrar su amor, nos quiere mostrar el camino precisamente. Me atrevo a decirlo así, o sea, es la gran distinción con otras religiones, o sea, en este caso que el hombre siempre busca a Dios, aquí es al contrario, aquí es Dios quien viene hacia el hombre, es el que llega hacia el hombre, lo vemos en la persona de Cristo, básicamente, ¿no? Vamos cerrando. Saúl, en tu experiencia aquí en el seminario, ¿en qué te ha hecho bien la parte del estudio, la parte, por ejemplo, de la filosofía, que tú y yo estamos ahorita en esa parte, en esta etapa, también llamada del discipulado? Así le llamamos porque estamos buscando obedecer ahorita, aprender del maestro que es Cristo, por eso se llama discipulado. ¿A ti en qué te ha hecho en tu experiencia personal? ¿Qué te ha hecho bien esto? ¿En qué te ha favorecido? Pues fíjate, Ro, en primer lugar, la filosofía me ha ayudado a estructurar la mente, a organizar las ideas. Es decir, también tener esa capacidad de reflexión que no todo lo que se dice en la sociedad o que dice una persona, pues se va a tomar por verdad. Es decir, tener un criterio propio. Eso es lo que me ha ayudado propiamente a saber justamente discernir qué es la verdad y qué no es la verdad. Justamente es como pues el filósofo no es como el que tiene la verdad, va en busca de la verdad. Y no es algo que propiamente la vaya a alcanzar así por nomás y, pues ya tengo la verdad y la cargo como si fuera un llavero y ahí la tengo. Pues no, realmente no. Entonces, sí te cuestiona. Y realmente también la filosofía implica, pues, vivir la verdad. Lo que tú estás viendo, lo que vayas justamente aprendiendo, pues te lleva también a una coherencia de vida. Yo creo que eso es lo que también, pues, más choca, ¿no? Cuando uno se encuentra ante ciertas verdades, te confronta. E incluso te hace cuestionarte, dice, y cambiar algunas cosas también que, pues, algo no iba bien en nuestra vida, en algo que nosotros pensábamos, realmente cuestiona desde adentro. Y eso también es algo muy importante. Darte cuenta que, pues, no solamente es un mero intelectualismo, que justamente va cobrando esa verdad, no es algo, sino alguien. Porque también, pues, somos seminaristas con espiritualidad. Y yo creo que eso es lo que justamente regula. Si solamente se viera desde la pura filosofía la razón, pues justamente como dice el abogado, incluso nos perderíamos. Pero ya tener como esa distinción y esa apertura, sobre todo, al diálogo, a entrar en relación con esa verdad que pues ya es Cristo, ¿no? Como dice él, ya al paso de la filosofía a la teología, pues ya tiene rostro. Y ya cuando ves que realmente es una persona, hay relación. Y eso es muy importante porque entonces ya puede surgir el diálogo. Si fuera algo, si fuera un objeto, pues no habría justamente diálogo. Tal vez nosotros hablaríamos mucho, pero sería como un monólogo. Pues justamente es una verdad dialogada. Y eso es lo que me ha ayudado. Y también a tener justamente apertura, justamente a hablar con otras personas. El diálogo. El diálogo. Saber que justamente va a haber varias posturas y no siempre se va a coincidir, pero tener justamente bien cimentado en lo que nosotros ya tenemos como verdad, tener justamente nuestro criterio, nos va a ayudar justamente a hablar con muchas personas y que va a ser muy importante como seminaristas, porque vamos a estar en comunidades, en apostolados, donde van a llegar a cuestionarnos, donde van a llegar con preguntas, queriendo respuestas, y se va a poder uno justamente abrir a ese diálogo.
Exactamente, sobre todo porque es un deseo inherente del ser humano buscar y encontrarse con la verdad, responder a ciertas interrogantes y cuestionantes que todos nos hacemos ciertamente, ¿no? Por ello la formación intelectual en el Seminario de Guadalajara es esencial realmente. Me atrevo a recordar a un profesor que todos hemos tenido aquí en el seminario, un gran sacerdote y un excelente profesor muy intelectual, también muy espiritual, desde luego. Y él nos ha dicho en clase: ustedes deben prepararse como seminaristas y futuros sacerdotes, si Dios lo permite, adecuadamente y de la mejor manera posible, porque ustedes tienen que ayudar a las personas afuera también a que reflexionen, a pensar más sobre lo que están viviendo, a pensar más sobre los retos que estamos enfrentando como sociedad en el mundo, tantas situaciones que se van presentando de manera más compleja, de manera más sencilla y particular, pero es dar una respuesta siempre, ¿no? No nuestra respuesta personal, no mis ideas, sino en favor de esta verdad, lo que me lleva a la razón en conexión, obviamente, con la fe. Estas dos alas, precisamente, la parte de la razón y la parte de la fe, que no están peleadas y van en conjunto, y lo hemos visto claramente, ¿no? Y yo se los digo claramente, y yo se los digo muy bien, ¿eh? Como mencionó Juan Carlos hace un momento, yo también estudié pues una carrera profesional. En determinado momento hice una maestría también. Y sí les puedo asegurar que nunca me había hecho preguntas como me las he hecho ahorita estudiando filosofía. De verdad, se los digo en buena onda. No lo había hecho así. O sea, cosas que yo decía, bueno, sé conceptos, trabajé un tiempo de mi profesión, vaya. Y se los puedo decir, nunca había reflexionado tanto como lo estoy haciendo ahorita, que hasta, dicen, nos quemamos las pestañas y hasta te duele un poco la cabeza, pero ese dolorcito es necesario también, ¿no? Pero bueno, ya para cerrar, Juan Carlos, ¿con qué nos quedamos brevemente sobre esto? Ya para cerrar. Pues una invitación más que nada a seguirse cultivando, ¿no? A no dejar las cosas así por encimita, sino si tienes alguna inquietud de darle una respuesta a esas preguntas que te están acompañando, pues anímate a buscar esas respuestas, pero sobre todo en una sana doctrina y sobre todo en una sana filosofía, ¿no? Ujú. Porque a veces dentro de esa búsqueda nos podemos perder en muchos contenidos y muchas opiniones que en primer lugar te quitan el tiempo, en segundo lugar te van a dejar más confundido. Entonces es preferible irte a lo seguro. ¿Y cómo te puedes ir a lo seguro? Pues acude con un sacerdote a tu parroquia. Estamos hablando de que tardamos de 12, 15 años en formación y de estudio, pues el sacerdote también pues pasó por esos 12, 15 años de estudio y conoce cuál es la sana doctrina, conoce cuáles son los sanos filósofos que nos pueden acercar a darle respuesta a esas preguntas. Y sí, concretamente, bueno, en el campo de la teología, a veces es un tema muy descuidado por los laicos, ¿no? Por quienes somos laicos y que estamos pues en el campo de batalla, en el día a día, en la sociedad. Pero allá hay muchas universidades que ofrecen algún diplomado, algún curso respecto a la teología, respecto a las Sagradas Escrituras, o las mismas parroquias dan cursos de Biblia, etcétera, ¿no? Entonces, sí, hacer esa invitación, esa motivación a que se sigan cultivando, que no se queden con el catecismo que aprendieron de chicos, ¿no? Para hacer la primera comunión o la confirmación. Y ya no tenemos una formación posterior. Entonces, sí seguir formándonos, porque es necesario dar respuestas a un mundo tan lastimado. Es necesario que el cristiano sea nuevamente esa cura, esa medicina que necesita el mundo para sanar sus heridas, para sanar como sociedad y poder así construir el reino de los cielos aquí en la tierra, ¿no? Gracias, Juan Carlos. De verdad, muchísimas gracias. Y es un placer haberte Hombre, tenido aquí en Escápate en tu casa. Gracias. Nuevamente, hermano. Gracias, por eso que nos muchas has gracias, compartido. hermano. Saúl, brevemente, ¿con qué nos quedamos? Pues así es, justamente a seguir fomentando y dejarnos inquietar por todo eso y buscarles justamente respuestas. No quedarnos con la duda. Yo creo que eso es lo peor que podemos hacer. Tener algo, ya no indagar, pensando que justamente, pues tal vez no vamos a encontrar respuestas. No, realmente sí hay respuestas. Justamente, pues en los sacerdotes, incluso en la misma Sagrada Escritura, pues ahí dicen, pues es realmente el libro de los libros. Realmente ahí encuentras todas las respuestas, pero tener eso, ¿no? Como esa apertura a seguir justamente informándonos para no irnos como por las ramificaciones de algunos temas secundarios, sino buscar justamente la raíz, el tronco, que realmente sean preguntas y cuestiones que nos vayamos haciendo, pero que realmente tengan una trascendencia.
Porque ya para eso se encargan, para las cosas secundarias, pues los influencers, los tiktokers, los youtubers. Pero que ciertamente, o sea, porque no van a la raíz de las cosas. Pero justamente ya cuando tienes esa inquietud de decir, pues no solamente me voy a quedar con esto que me ofrecen, ¿qué más hay? ¿No? Como tener justamente eso, un corazón inquieto por buscar respuestas. Yo creo que eso es pues, lo magnífico, y si con eso no nos quedamos, pues yo creo que sería ya un gran avance. Esta inquietud y lo que queremos con ustedes, que nos quedemos con esa inquietud de buscar siempre la verdad y de llegar a más. Rápidamente, nos encontramos en esta campaña del Día del Seminario de oración por el Día del Seminario de Guadalajara. Los seminaristas estas últimas semanas hemos salido a las diferentes parroquias y comunidades de aquí de toda de la ciudad de Guadalajara y celebramos la última etapa de esta campaña el próximo 19 de marzo. Y en el marco de esta campaña se lleva a cabo nuestra colecta anual. Definitivamente necesitamos siempre del apoyo, obviamente, no solamente de la oración, también obviamente que eso es fundamental la oración, insisto, pero desde el aspecto obviamente también económico que apoya nuestro seminario, la parte de la formación que es esencial. Seamos generosos, les invitamos a que seamos generosos este próximo 19, que es esta colecta en las diferentes parroquias foráneas de la ciudad de Guadalajara. Apoyemos, seamos generosos, veamos la forma de apoyar más al seminario de Guadalajara y no olvidemos esto. El seminario pues es de todos y si ustedes pueden escuchar Escápate es porque el seminario está en pie y gracias desde luego a su colaboración, a su apoyo y siempre a la esperanza que ustedes guardan en los futuros pastores de la iglesia, primeramente Dios. Bien, concluyo con esto rápidamente. San Pedro en una de sus cartas nos dice: estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere. Esa es nuestra obligación, esa es nuestro propósito, dar razón de las interrogantes que ustedes puedan presentar en un futuro y formarnos como cristianos nosotros para ayudarles también a ustedes y servirles siempre en un futuro. Soy Rodrigo Romero, esto fue Escápate, Dios les bendiga.